Esa es una técnica para la liberación del músculo subescapular. Se toma el brazo generando una flexión de codo hasta que el borde externo de la escápula se asome. Una vez ubicado, se entra por anterior al borde externo y se genera una liberación de toda la cara anterior de la escápula, haciendo una maniobra de bombeo, y conforme vaya saliendo el tejido se entra un poco más y se realiza el tiempo suficiente para producir una relajación del tejido miofascial del subescapular. Técnica miofascial para bíceps. Se genera una tracción a la altura del pliegue del codo y se generará deslizamiento con la parte interfalángica cefalocaudal. El deslizamiento se realizará hasta llegar hasta la zona tendinosa del bíceps y se repetirá varias veces hasta sentir la liberación o relajación de los tejidos. Técnica para una disfunción en superioridad humeral. Se coloca la mano caudal sobre la parte superior de la cabeza humeral y con la otra mano se toma la parte posterior del codo, llevando hacia inferior el hombro. Se realiza esta técnica hasta sentir que la cabeza humeral mejore su deslizamiento. Técnica para liberación miofascial de pectoral. Se produce una tracción sobre el tendón del pectoral para hacer una retropulsión de hombro. Se le pide al paciente que se relaje para poder deslizar de sentido lateral hacia medial, recorriendo todo el borde de la escápula. Se realiza con el borde radial del pulgar, deslizando desde la glenohumeral hacia el borde, hacia la parte lateral del esternón. Se realiza varias veces hasta producir relajación de las fibras claviculares del pectoral, de igual manera el músculo subclavio. Técnica para disfunción en anterioridad. Se lleva el brazo del paciente en abducción y que el brazo quede horizontal. El pisiforme se coloca justo en la cara anterior de la glenohumeral para fijar la posición. Una vez colocado, se ejerce una presión con la mano que está en la cabeza humeral para llevarla posterior, más que la otra mano acompaña ese movimiento. Se realizará hasta sentir que la restricción de la cápsula articular es menor. Técnica para liberación miofascial del pectoral menor. Se coloca la mano del paciente sobre encima de su cabeza para liberar el pectoral mayor y con los pulgares se aparta la zona del pectoral mayor y se entra con la mano apuntando hacia el hombro opuesto. El pectoral menor se inserta de la tercera, cuarta y quinta costilla hasta la coracoides y por eso se tiene que colocar justo alrededor de esa altura para poder producir una liberación miofascial. La técnica se consiste en realizar una liberación miofascial del pectoral menor, generando presión sobre estas costillas antes mencionadas y presión hacia el hombro, y se realiza lo suficiente para producir una relajación en el tejido miofascial del pectoral menor. Técnica de deslizamiento para liberación miofascial periescapular. Se le pide al paciente su brazo suelto para generar una rotación interna de hombro. Se acerca al paciente para que la zona escapular se quede más cerca. Se hace un deslizamiento con el borde cubital de las manos
deslizando desde el ángulo de la escápula hacia superior. Se puede realizar de abajo hacia arriba o arriba hacia abajo, como se muestra. Además, se puede pedirle al paciente que se ponga muy suelto para generar una movilización de la escápula, para llevarla a báscula externa y abducción. Y se puede realizar varias veces hasta sentir que el tejido ceda a la movilización. Técnicas de deslizamiento longitudinal y transversal. Para estas se pueden utilizar varias partes del cuerpo para realizar una liberación. Una de ellas, recuerden, siempre se trabaja realizando una tracción, para partir de ahí generar el deslizamiento. Si se va a hacer un deslizamiento hacia arriba, se genera una tracción, fijar y realizar la tracción hacia abajo, para partir de ahí generar un deslizamiento en sentido contrario a donde estoy contrayendo. La primera técnica sería con el borde radial del pulgar. Otra técnica es con la parte interfalángica medias, en las cuales se genera presión y deslizamiento. Otra técnica es con el talón de la mano, generando un deslizamiento técnica miofascial de deslizamiento longitudinal para las fascias del tríceps. Se coloca una flexión de codo del paciente y se generará un bloqueo por encima del olecranon y se generará un deslizamiento con el borde proximal del antebrazo del codo hacia el hombro, o más preciso, la escápula. El deslizamiento tiene que ser lento y se realizará varias veces hasta sentir que existe una relajación del tejido. Para la siguiente valoración se necesitará colocar las manos por encima de la cabeza humeral. En este caso se llevará la mano buscando la zona del acromion, y cuando se siente una caída después del acromion, nos encontramos justo en el borde superior de la cabeza humeral. Se coloca el pulgar sobre el acromion y los dedos en el borde superior de la cabeza humeral, y se empujará de arriba y hacia abajo para sentir la restricción de movimiento de esa cabeza humeral. Si la cabeza humeral no quiere descender o se resiste hacia la presión hacia abajo, se puede sospechar una cabeza humeral alta. La siguiente valoración es para la cabeza humeral en anterior o posterior. Se coloca una mano sobre la esquina de la escápula y sobre el acromion para fijar la escápula, y con la mano que queda libre se generará una presión en la cara anterior de los dedos y con la cara anterior de la cabeza humeral con el pulgar. Se mueve la cabeza humeral de anterior a posterior para valorar la resistencia de la cápsula articular a la movilización. En caso de que se siente una restricción en anterior, se puede sospechar una cabeza posterior y al caso contrario una cabeza anterior. Lo más común es la cabeza humeral anterior.